Qué pena, muchachos, ya iniciamos otra vez. Qué pena que me había ausentado otra vez. Bueno, entonces les decía, vamos a entrar a la dinámica de fluidos y lo primero que vamos a definir para el estudio de la mecánica de fluidos es el significado de lo que es una línea de corriente. Línea de corriente. Hoy deben subir apuntes, ¿oyeron? Muchachos, hoy tienen que subir apuntes. Los del grupo de 8 a 10, que esta es la clase oficial, los tienen que subir antes de mediodía. Y los del grupo de 10 a 12, los tienen que subir antes del sábado a medianoche. Y yo obviamente yo les voy a dejar la grabación de la clase en el grupo de ustedes. Ya yo la estoy grabando por aquí por OBS. Yo esta grabación la dejo en el grupo de ustedes. ¿Sí, muchachos? Profe, profe, disculpe. Sí, señor. Dar la clase, el plazo, porque es que yo trabajo ahorita a las 10:30 y pues me queda difícil tomar apuntes y tengo descanso a la 1 de la tarde. Y ahí es cuando yo hago los apuntes normalmente. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, hasta medianoche está bien. Se lo agradezco, sí, profe. Listo. Es lo que yo les decía. Yo quiero que ustedes comprendan que la idea de este curso, o sea, vamos a hacer las cosas responsables. Ya el muchacho no puede tomar apunte ahora por diversas razones, listo. Cuando lo hagas a la una, porfa, hazlo a conciencia, no lo hagas corriendo. Como yo les digo, este semestre el que aprende es el que quiere. Yo no tengo cómo obligar a nadie a que aprenda, porque la materia ya está ganada. O sea, esto no tiene como perderlo nadie, ¿sí o no? Entonces, listo, hasta medianoche no hay problema. Bueno, ¿qué es eso de una línea de corriente? Pues, ¿Sí? ¿podrías repetir el significado de dinámica fluida? Sí, claro. La dinámica de fluidos aplica las leyes de la dinámica a los fenómenos relacionados con los fluidos. Leyes de la dinámica a los fenómenos relacionados con los fluidos. ¿Cuáles leyes? El teorema del trabajo y la energía cinética, la conservación de la energía mecánica, las tres leyes de Newton, aplica el concepto de fuerza, aplica el concepto de momento, se aplica la conservación del momento lineal, el concepto de velocidad angular. Todos esos conceptos y esas leyes de la mecánica de fluidos, de la dinámica, perdón, se aplican también a los fluidos. Todo eso que vieron en física 1 se aplica a los fluidos y es el objetivo de esta asignatura. Entonces, línea de corriente. ¿Qué es eso de una línea de corriente? Vamos a copiarlo aquí. Es la línea tal que la velocidad del fluido en cualquier punto es tangencial a la línea que pasa por ese punto. La velocidad del fluido en cualquier punto es tangencial. No, vamos a copiarlo diferente. La velocidad del fluido en cualquier punto es tangencial a esto. Listo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si dibujamos esta línea de corriente, ¿verdad? Dibujamos esta línea de corriente, ella puede representar cualquier tipo de fluido en movimiento, un fluido que esté describiendo esta trayectoria. Entonces, la velocidad del fluido, por ejemplo, en este punto, la velocidad del fluido en ese punto, es un vector que es tangente a la línea que pasa por ese punto. Eso es lo que define la línea de corriente. La velocidad del fluido en cualquier punto es una tangente, es tangencial a esa línea que define mi línea de corriente. La velocidad del fluido en cualquier punto es tangencial a esta línea que está aquí. Esa es
la velocidad, ¿verdad? Entonces, esta es la definición rigurosa de línea de corriente, pero hay una definición que también sirve de mucho y es esta. En los fenómenos que vamos a estudiar, las líneas de corrientes representan las trayectorias que siguen las partículas de fluido. Entonces, en lo que vamos a utilizar, simplemente la línea de corriente te dice qué trayectoria están siguiendo las partículas del fluido. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un grifo, este es un grifo, o tienes la pluma de tu casa, tú tienes la pluma de tu casa, digamos que esta es la pluma de tu casa, y está saliendo agua, obviamente, ahí está saliendo agua, este es el agua que cae desde la pluma de tu casa. ¿Cómo se representa esa agua? ¿Cómo se representa esa agua? Esa agua se representa por medio de líneas de corriente. Esa agua se representa por medio de líneas de corriente. Entonces, las líneas de corriente, en un sentido práctico, son las trayectorias que siguen las partículas del fluido. En sentido estricto, esa definición no está bien. En sentido estricto no está bien. Pero en la física general, de eso tengo que hacerlo claro, en la física general siempre se cumple eso, las líneas de corriente coinciden con la trayectoria de las partículas. Lo que pasa es que para representar los fluidos, además de líneas de corriente, hay unas líneas de traza, hay unas líneas de trayectoria. Son tres conceptos diferentes de los cuales se hace diferencia en mecánica de fluidos. En la mecánica de fluidos aplicada, vea, hablan de líneas de corrientes, hablan de líneas de traza, hablan de líneas de trayectoria. Son tres conceptos diferentes. Pero para la física general que nosotros abarcamos, esos tres conceptos son sinónimos, siempre coinciden. Entonces, esta es la definición original de línea de corriente. Es la línea tal que la velocidad del fluido en cualquier punto es tangencial a esta. Y esta es una definición más práctica, más entendible y que siempre se cumple para los fenómenos que se estudian en la física general. Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo? Estamos claros. Listo. Recuerden que los apuntes también deben tener esas cositas que yo digo. No todo, porque esto no es un dictado. Pero las ideas así como que más importantes que usted considere lo que yo estoy hablando, debe escribirlas. Las que tú consideres, eso va a ser subjetivo, ¿no? Bueno, sigamos con definiciones. Hoy la clase es meramente teórica. Bueno, siempre ha sido así. Como yo le dije, yo lo voy a basar todo más en teoría que en ejercicios. Entonces vamos a ver lo que es un flujo de tubo. Vamos a definir qué es un flujo de tubo. No, es al revés. Es tubo de flujo. Tubo de flujo. Sí, que flujo de tubo es otra vaina. Se ha copiado. Perdona, disculpa, siempre. Es un tubo de flujo, la palabra correcta. Entonces,
Es un conjunto de líneas de corrientes que representan la porción de fluido que se desea estudiar. Es un conjunto de líneas de corrientes que representan la porción de fluido que se desea estudiar. ¿Cómo así? O sea, si usted va a estudiar el viento en determinada localidad, usted no dibuja todo el viento, usted dibuja una parte del viento, como una muestra, porque obviamente el viento es muy extenso. Entonces usted dice, no, el viento que yo voy a estudiar lo represento por estas líneas, pero esas líneas representan el viento y el viento está siguiendo esa trayectoria y este conjunto de líneas es lo que uno llama un tubo de flujo, ese conjunto de líneas. Y uno le hace de manera imaginaria, porque realmente no es que exista, no es un tubo, eso no es un tubo material, eso no es un tubo PVC. Podría ser un tubo material PVC también, pero no es obligación que sea un tubo PVC rígido. Esto son líneas imaginarias. Usted dice, son líneas imaginarias, pero que representan algo real. Están representando algo real. Usted está tomando la porción de fluido que va a estudiar y la porción de fluido que va a estudiar tiene esta forma. Tiene esa forma, entonces no es inventada. Listo. Bueno, vamos a hablar de fluido ideal. Lo chévere de esta física es que todo es ideal. Cuando todo es ideal, simplifica tanto las cosas, ¿sí o no? Cuando todo es ideal, todo se simplifica, porque no tenemos fricción, entonces no hay pérdidas de energía por fricción. Entonces vamos a ver qué es eso de un fluido ideal. Vamos a ver qué es fluido ideal. El fluido ideal tiene unas características que debemos conocer. No se nos puede olvidar nunca cuáles son las características de un fluido ideal. Entonces, la primera característica del fluido ideal es que el fluido es no viscoso. Eso de no viscoso quiere decir que no existen pérdidas de energía por fricción. No existen pérdidas de energía por fricción. Aquí está. Eso tiene analogía con el coeficiente de fricción que vemos en dinámica. Recuerden, cuando tenemos dos superficies en contacto y aparece un movimiento relativo entre ellas, ahí enseguida aparece la fricción. Y esa fricción se estudia en términos de un coeficiente que depende de las superficies en contacto. La viscosidad tiene cierta analogía. No es exactamente igual, pero se parece mucho al coeficiente de fricción que vemos en dinámica. Cuando un objeto intenta moverse en el interior de un fluido, sea gas o sea líquido, va a experimentar una fuerza de fricción producto de que la superficie externa del objeto desliza o desea deslizarse sobre las capas de fluido en la que está inmerso. Entonces hay un movimiento relativo entre el fluido y la capa externa del objeto y la superficie externa del objeto. Y como hay un movimiento relativo entre dos superficies, necesariamente hay una fricción. Y esa fuerza de fricción en los fluidos se estudia por una propiedad que se llama viscosidad. Entonces, si ya estamos tratando con fluidos ideales, ya estamos diciendo que no existen pérdidas de energía por fricción. Y si yo tengo un objeto
que cae, sube, o usted está nadando en un fluido ideal, no va a experimentar fuerza de fricción. Yo quiero que alguien me haga un comentario aquí de lo que sea una pregunta, sea un aporte, alguien dígame algo que estoy aburrido. Una pregunta aquí. Eso. ¿Existe algún fluido ideal en la vida real o por qué estudiamos los ideales en primer, en primer lugar? Esa pregunta es excelente. En la vida no existe nada que sea ideal, ¿cierto? No existe novia ideal, no existe novio ideal, ¿sí o no? Siempre tiene defectos. En la vi- Pero siempre que idealizan, profe, ahí están los conflictos. Ok, Google. Expectativa versus realidad. Exactamente. En física pasa así, no existe, de lo que es ideal no existe porque por eso es ideal. Pero ¿cuál es el propósito de estudiar cosas ideales? Porque cuando se van a aplicar a cosas que son reales, ese modelo ideal sirve de base y es solamente añadirle algunos términos nuevos, algunos parámetros nuevos para tener en cuenta lo que es real. Por ejemplo, los que ven, ¿quiénes estudian aquí ingeniería civil? Levanten la mano, ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería agronómica, levanten la mano. Bueno, listo. Eso. Cuando ustedes vean mecánica de fluidos aplicada, no sé si alguno ya la vio, cuando ustedes vean mecánica de fluidos aplicada, le van a coger las mismas ecuaciones que yo le di aquí. La misma ecuación se la van a coger y le van a decir, bueno, el profesor les dijo que esto era así, pero a esta ecuación le hace falta un término y ese término que le hace falta es para tener en cuenta las pérdidas por fricción. Entonces, los modelos reales tienen como base los modelos ideales. Entonces, los modelos ideales nos sirven para comprender el fenómeno de manera general y al momento de aterrizarlo a un contexto en particular, ya entonces ese modelo se mejora. No es que el modelo real no parte de cero, el modelo real siempre parte del modelo ideal y le agrega los términos y características que hacen falta. ¿Sí te queda claro eso? ¿Me hice entender? Sí, profe. Listo, esa es una buena pregunta, eso es útil entenderlo. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿y qué sería lo más cercano a un fluido ideal en la realidad? Bueno, eso lo vamos a ver más en... Esa pregunta es chévere y esa va a ser parte de un laboratorio que vamos a hacer que nosotros podemos considerar el agua, el aceite en cierta medida un fluido ideal, pero eso depende de qué fenómenos estemos tratando. Eso depende, por ejemplo, de la distancia recorrida por el aceite y el agua en una tubería, porque el aceite y el agua tienen pérdidas cuando van en el interior de una tubería, pero si de pronto el tramo no es tan largo, en un tramo de 1 metro se pueda considerar ideal, no sé. No tengo esas medidas de en qué distancia las pérdidas que genera el agua en una tubería son despreciables. Pero sí, o sea, por ejemplo, cuando veamos termodinámica, que vamos a ver los gases ideales, hay una serie de características para los gases ideales y hay muchos gases en la vida real que se aproximan a gases ideales a ciertas presiones que son bajas y a ciertas temperaturas. Entonces, bajo ciertas condiciones, los fluidos y los gases de la vida real se pueden aproximar bastante a un fluido ideal. Aunque realmente no existan, pero hay aproximaciones bastante buenas. Y de hecho en laboratorio siempre vamos a utilizar esas aproximaciones. Y eso lo vas a experimentar en laboratorio, que en muchas experiencias de aquí el fluido se está comportando como un fluido ideal. Listo, no viscoso. Entonces viene otra característica, es incompresible. ¿Qué es un fluido incompresible? Un fluido incompresible no se puede comprimir, obviamente,
Si no se puede comprimir, el volumen es constante. Y si el volumen es constante, hay una propiedad que no cambia, que sería la densidad. Si el volumen es constante, hay una propiedad que no cambia y es la densidad. Entonces esto es densidad constante. Si el volumen es constante, entonces la densidad es constante. O sea, independientemente de la sustancia, profesor. Independientemente de la sustancia. Independiente, no, o sea, independientemente del fenómeno. Por ejemplo, la densidad del aire realmente es variable, ¿sí o no? La densidad del aire es variable. Pero dependiendo del fenómeno, tú puedes considerar que la densidad es constante. Por ejemplo, aquí en el laboratorio donde yo estoy ahora de física, si yo suelto un globo de helio, el globo sube. Y ese globo se mueve en un recinto de densidad constante, porque las dimensiones de este cuarto son pequeñas. Las dimensiones de este cuarto, de este laboratorio son pequeñas, entonces el aire tiene densidad constante realmente en este laboratorio, de manera aproximada. Pero si ya el globo de helio yo lo suelto allá afuera, allá en la cafetería central, a medida que sube, ya esa aproximación de densidad constante no se cumple. Ya esa aproximación de densidad constante no es válida. Entonces, a veces es el fenómeno que yo estoy estudiando que me dice si en ese contexto el fluido se puede considerar ideal o no ideal. ¿Cierto? Y ya no dependería tanto del fluido, sino del fenómeno donde estemos estudiándolo. Si estamos estudiando, por ejemplo, la compresión y la expansión de un gas, ya la densidad no es constante. ¿Sí o no? A medida que yo comprimo el gas, ¿qué pasa con la densidad? Si yo comprimo el gas, ¿quién me dice? Incrementa. Se incrementa, claro. Entonces, fíjate, en unos fenómenos yo puedo considerar el aire como ideal. En otros fenómenos no puedo considerar el aire como ideal y ya depende del fenómeno y no de la sustancia. Entonces, por eso no es tanto a qué sustancias, sino más bien el escenario y el fenómeno donde se esté desarrollando la situación es a veces el que me determina si en ese rango de temperaturas, si en ese rango de presiones, si en ese rango de alturas, si en ese rango de longitudes el fluido se puede considerar ideal. Pero aquí siempre vamos a decir que la densidad es constante, porque esta es una física general. Y aquí la cogemos suave, aquí todo es ideal. Bueno, otra característica, flujo laminar. ¿Qué es eso de flujo laminar? Bueno, voy a colocar laminar o estable. Voy a colocar aquí flujo. Fíjense que flujo laminar o estable no son sinónimos realmente. En la física general son sinónimos, porque la física general estudia fenómenos generales. Pero ya en mecánica de fluidos aplicada, ya flujo laminar y flujo estable son conceptos diferentes. Flujo laminar y flujo estable en la vida real, en general, son conceptos diferentes, pero para los fenómenos que nosotros vamos a estudiar es la misma cosa. Entonces, yo lo voy a colocar aquí como que se puede representar por líneas de corrientes. No todos los fluidos, muchachos, se pueden representar por líneas de corrientes. No todos los muchachos, que no todos los muchachos. No todos los fluidos se pueden representar por líneas de corriente. Las líneas de corriente se caracterizan porque tú puedes predecir cuáles son las trayectorias de las partículas del fluido. Si el cauce de un río es laminar, tú puedes decir, esta partícula va por este punto y yo tengo certeza que ella tiene que pasar por aquel punto necesariamente. Entonces, en los fluidos laminares, en los flujos laminares, el fluido sigue trayectorias suaves, sigue trayectorias predecibles. Tú puedes decir por dónde va a pasar el fluido. Cuando el fluido es turbulento, las partículas chocan entre sí, después del choque siguen direcciones al azar. Entonces las direcciones de traslación en un flujo turbulento son al azar.
chocan con una piedra, chocan entre ellos mismos, chocan con las paredes del tubo y siguen direcciones aleatorias. Esa es la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Entonces, en el laminar, las trayectorias del fluido siempre van a ser predecibles y podemos decir por dónde va a pasar el fluido en determinado momento. Hay otra característica del flujo laminar, voy a copiarla aquí. Otra característica del flujo laminar es esta, la velocidad del fluido en cualquier punto es una constante en el tiempo. Es una constante en el tiempo. Ya les explico eso. Aunque dos puntos diferentes pueden tener velocidades distintas. Aunque dos puntos diferentes pueden tener velocidades distintas. Bueno, ¿cómo se come eso? Ya les digo. Vamos a quitar esta vaina de acá. Yo tengo, por ejemplo, esta línea de corriente, ¿verdad? Y la velocidad del fluido en este punto, la velocidad del fluido en este punto puede ser 5 metros por segundo. La velocidad del fluido en ese punto es 5 metros por segundo. Y la velocidad en este punto, digamos que es 7 metros por segundo. Es 7 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto, si el flujo es estable, en este punto la velocidad siempre va a ser 5 metros por segundo. Siempre va a ser 5 metros por segundo. Y la velocidad en este punto siempre va a ser 7 metros por segundo. Y fíjate que en los dos puntos la velocidad es diferente. En esos dos puntos la velocidad es diferente. Sin embargo, en cada punto el valor que tiene la velocidad en ese punto no cambia con el tiempo. Listo. Y hay otra última característica, que esa se las dejo de tarea. Hay otra característica que esa se las dejo de tarea y es que el flujo es, ¿dónde está aquí el texto? El flujo es irrotacional. El flujo es irrotacional. Se los dejo de tarea, no es para entregar, sino para yo no decirlo todo. Eso no es para entregar, eso de que tarea ahí, no es para entregar, ojo, no es para entregar. Listo. Me lo copien ahí, por favor. Entre yo busco otro poquito de tinto, copien ahí.
Listo. Vamos a seguir aquí entonces y vamos a estudiar el concepto de caudal ahora. ¿Qué es eso de caudal? Se representa por la letra Q, ¿verdad? Y el caudal es una cantidad que me dice, el caudal me dice cuánto fluido atraviesa, cruza. ¿Usted sabe por qué cambié atraviesa por cruza? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice por qué cambié cruza por atraviesa? Digo, atraviesa por cruza. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, eso es una grosería, ¿no? ¿Ah? Porque Hombre. ¿Por qué? atravesar viene con romper una cierta pared, una membrana o algo. En cambio, cruzar es como pasar entre un espacio que ya está. No, hombre, porque no me acordé si atraviesa es con S o con Z. No me acordé, pero es con S, ¿no? Es con S, ¿sí o no? A mí me da risa es que te buscaran como un significado científico. Ah, ya. Diga, atraviesa y mierda, es con S o con Z, no lo recordaba yo. ¿No le ha pasado eso? Profe, yo pensé que era como se utilizaba bien la persona como un término vulgar. Ah, ya, no, no, no. Yo tengo mucho cuidado de las palabras científicas, ¿sabes? Me gusta mucho usar las palabras físicas en las definiciones. Listo. Pues ya me acordé cómo se escribe atraviesa, es con S. Sí, ¿verdad? No, vamos a dejarle cruza mejor, que no me acuerdo. ¿Cuánto fluido? Que no los, ¿Ah? que le pase como el meme que no lo sé, tú dime. Ah, ya. ¿Cuánto fluido cruza cierta área por unidad de tiempo? Ese es el caudal. Ya lo vamos a profundizar. Para caudales constantes se escribe como... Mierda, yo ya estoy, mejor dicho. Para caudales constantes, dos puntos. Hoy estoy... ¿Sabe por qué tengo la confusión? Porque yo hablo portugués, ¿saben? Y en portugués hay muchas palabras que se escriben bien que en español están mal escritas. Entonces, hoy tengo los cables cruzados con el portugués. Hoy amanecí así, con los cables cruzados. Entonces, por ejemplo, ¿cómo? Vos se habla portugués, eso creo que usted habla portugués, algo así creo. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, allá libro se escribe con B corta. Allá libro se escribe con B corta. Y aquí libro se escribe con B larga. Entonces, cuando tengo los cables cruzados, me toca concentrarme y no tener un error ortográfico por confundir los dos idiomas. Y hoy estoy así. No ve que iba a escribir y lo iba a escribir con B corta, con B larga, mierda, ¿con cuál B es? Listo. Para caudales constantes se escribe así. Esos son apartes que no debería ni hablarlo porque no tiene nada que ver con la clase, pero bueno. Entonces, para caudales constantes, tú puedes escribir que el caudal es igual a volumen sobre tiempo. Ojo que esta B mayúscula es volumen, no es velocidad.
En física los fenómenos a veces tienen representaciones iguales. La velocidad del volumen es una V, pero usted por el contexto tiene que saber si se refiere a volumen o si se refiere a velocidad. Entonces el caudal es volumen sobre tiempo cuando el caudal es constante. ¿Cómo puede medir usted? ¿Quién me da un ejemplo de cómo podría medir usted el caudal de su casa? ¿Cómo podría medir usted el caudal de su casa? Profe, no sé cuánto tiempo demora en llenarse la alberca. Y termina, eso está bien, pero termina. Digamos que yo no entiendo. Yo entiendo, pero digamos que no entiendo. Explícame. O sea, dependiendo de cuánto tiempo se tome, si lo mido varias veces, podré saber el caudal. Y debes conocer el volumen de la alberca, ¿no? Ah, claro. Debes conocer el volumen de la alberca. Pero para llenar la alberca mejor llenas una botella de gaseosa que es más pequeña. Una botella de 1 litro, de 3 litros, de esa de Coca-Cola. Y le tomas el tiempo y ahí es el caudal de tu casa. Y eso se puede, pero el caudal es constante generalmente en el de nuestras casas, ¿no? Generalmente en un intervalo de tiempo pequeño el caudal es constante. A lo largo del día supongo que no, el caudal puede variar, pero a una hora determinada el caudal debe ser el mismo. En 2 horas, 3 horas, no sé. Eso es como cuando tú tienes en física uno que rapidez es distancia sobre tiempo. La rapidez se puede calcular como distancia sobre tiempo siempre y cuando la rapidez sea constante. Si la rapidez ya es variable, no se puede usar. Entonces, para caudales variables podemos usar esta expresión. Para caudales variables o constantes. O sea, esa de arriba es solamente para variables constantes, pero estas de abajo son para para caudales, perdón, tanto variables como constantes. Por ejemplo, que el caudal es la derivada del volumen con respecto al tiempo. O se escribe la variación del volumen por unidad de variación de tiempo. Esa expresión en general sirve si el caudal es constante y si el caudal es variable. Y también el caudal se puede escribir como velocidad por área. El caudal se puede escribir como velocidad por área. Velocidad por área. ¿Cuál velocidad? ¿Cuál área? Bueno, vamos a dibujar aquí un tubo de flujo. El tubo plata. El tubo. Vamos aquí a dibujar un tubo de flujo, ¿verdad? Esta flechita, esta flechita, esta flechita. Y aquí vamos a dibujar la sección transversal. Ahí es volumen por área, ¿cierto? Porque yo creo que velocidad por área, es volumen por área. No, Valor, ahí es velocidad por área. velocidad por el área. Sí, señor. Entonces la velocidad está aquí. Aquí es velocidad por área. Esta es la velocidad. Y este es el área. Ojo que esa B pequeña es velocidad, ahí está ilustrada. Y este es el área que atraviesa el fluido. Entonces el caudal se puede escribir como esa velocidad por esa área. Y esta expresión sirve tanto para caudales constantes como para caudales variables. Bueno, copia ahí, vaya copiando.
Copie, 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 copie eso. Ocho Profe, días. Sí, señor. pero ¿y si estoy trabajando con de pronto un río, por ejemplo, la velocidad arriba es más grande que la velocidad abajo? Entonces la velocidad es variable y el caudal pues también debería ser variable, ¿no? Excelente apreciación. Ahí te tocaría tomar la velocidad promedio. Ahí tienes que tomar la velocidad promedio. Pero como estamos tratando con fluidos ideales, uy, excelente comentario. Como estamos tratando con fluidos ideales, la velocidad es igual en todos los puntos de la sección transversal. En todos los puntos de la sección transversal la velocidad es la misma porque es un fluido ideal. En los fluidos reales eso es mentira. Pero entonces en los fluidos reales se trabaja con una velocidad promedio. Gracias por esa apreciación, es muy importante. Que yo la voy a reafirmar cuando estemos en fluidos reales, hablando de viscosidad. Otra cosa, profe, Sí, señor. por, por la definición de arriba, el caudal es volumen sobre tiempo, pues el caudal sería como un escalar, ¿verdad? Pero entonces Sí, abajo se dice que el caudal es velocidad por área, pero la velocidad es un vector. ¿Qué pasa ahí? interesante, interesante. Primero regálame 3 minutos, porfa, que me están llamando aquí urgentemente.
Y para cansarlo. Ahí tengo un cuarto para jugar. Para que juegues tú con tu compadre y todo. Hasta con Kiki te acepto que juegue. Profe. ¿Está bien? Ok. ¿Cuánto no va a un cuarto, si este no sabe jugar esa vaina. Ah, ok. Porque no va a salir. ¿Cuál es lo que? Bloquearon el baño y tal. Ya lo que ya. Sí, señora, me interesa. Claro, me interesa mucho. Muchas gracias. Estoy atento. Ok. Perdón, muchachos, ya volví. Listo. La pregunta del compañero es bien interesante. Uy, me fascina esa pregunta. Él pregunta que si el caudal es un escalar, y aquí yo estoy hablando de velocidad. Bueno, aquí de pronto yo estoy incurriendo en una pequeña imprecisión, ¿sabe? Yo aquí no debo decir velocidad, sino rapidez. Y aquí no debo decir velocidad, sino rapidez. Entonces aquí primero hay una pequeña imprecisión mía en llamar a esto velocidad. Aquí lo correcto es hablar de rapidez, ¿cierto? Y otra cosa, ¿sí me están escuchando? Si yo el micrófono lo encendí, sí está encendido. Y otra cosa es que esa definición de caudal de área por rapidez realmente es más general. Esa es una expresión particular de una expresión general. La expresión general es un producto punto. La expresión general es un producto punto entre la velocidad y el área. ¿Sí lo ves? Entonces se escribe vectorialmente, es un producto punto. Solo como esta es una física general, nosotros la utilizamos en su expresión más sencilla que nos sirve. Ya cuando entra la mecánica de fluidos, sí, muchos la van a trabajar como el producto punto de la velocidad con el área, escrita de manera vectorial. Pero para concluir y para ser precisos, realmente esto es rapidez, no velocidad. La rapidez en este caso es la magnitud de la velocidad. Aquí no estamos considerando la dirección.
Hoy están haciendo participaciones bien interesantes, ¿no? Me gusta eso. Bacano, gracias. Bueno, vamos a ver ahora la ecuación. Después miramos cómo se come todo eso. No se preocupe. Que vamos a analizar una serie de situaciones cotidianas con estas ecuaciones. Les estoy dando las bases para después discutir. Entonces vamos a mirar ahora la ecuación de continuidad. Vamos a mirar ahora la ecuación de continuidad. Esa ecuación, muchachos, aparece en todas las áreas de la física y aparece vestida de manera diferente. La van a encontrar en todas las áreas de la física con vestimentas diferentes. Aquí la vamos a escribir de una manera muy particular, bastante particular, quizás de las maneras más simples, pero la van a encontrar, si el que quiera investigar lo puede hacer, la van a encontrar en electricidad, en mecánica de fluidos avanzada, escrita en maneras diferentes. Pero en el fondo es la misma ecuación. Entonces, esta se usa, eso es necesario decirlo, esta ecuación se usa para fluidos. Vamos a escribir aquí, se cumple, porque está en negrita. Esta ecuación se cumple en fluidos incompresibles. Esta ecuación se cumple en fluidos incompresibles, o sea, el fluido no se puede comprimir. Entonces, para esto vamos a dibujar un tubo de flujo. Siempre digo tubo de flujo. Ah, no, es un tubo de flujo, sí, un tubo de flujo. Digo, hoy amanecí con los cables cruzados. Qué pena. Aquí tengo un tubo de flujo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo esta sección transversal de área A1. El área de esta cosa es A1. Y aquí el área es A2, ¿verdad? Aquí la velocidad es V1 y aquí la velocidad es V2. Ojo que se ve. Aquí lo estoy hablando de velocidad, estoy diciendo dirección. En la fórmula de rapidez, para aquí es velocidad. Entonces, fíjate lo siguiente. Aquí el caudal es Q1. Y aquí el caudal es Q2. Entonces, si el fluido es incompresible, si no se puede comprimir, la cantidad de fluido que atraviesa por el área 1 tiene que ser la misma que atraviesa el área 2, ¿sí o no? Si el fluido es incompresible, Q1 tiene que ser igual a Q2. Porque si ese tubo está lleno de, digamos, de agua, una tubería que está llena de agua, para que aquí entren 5 metros cúbicos de agua por segundo, aquí tienen que salir también 5 metros cúbicos de agua por segundo, la misma cantidad, necesariamente. Y esto quiere decir que A1 por B1, por la velocidad 1, es igual a área 2 por B2, es igual a área 2 por B2. O lo que es igual,
decir que el caudal que es igual a A por B, es una constante. Esto es igual a una constante. Esto es igual a una constante. Y aquí tengo que hacer claridad en algo que ya lo voy a explicar. Aquí tengo que hacer claridad. Tengo que hacer claridad que ese caudal es constante. Voy a colocar aquí. Constante a lo largo del mismo tubo de flujo. Aunque pueda ser, esto sí es bonito, aunque pueda ser variable en el tiempo. Hay un ejemplo que yo coloco que de pronto es algo grosero. Cuando un hombre orina, a uno le gusta mirar mucho el chorro cuando uno orina, ¿sí o no? Nosotros los hombres estamos acostumbrados a mirar el chorro siempre que orinamos. ¿Es verdad o no es verdad? Muy cierto, profe. Nosotros nos gusta adorar el chorro cuando uno va al baño. Y uno puede notar que uno comienza a orinar así, ¿verdad? Después de cierto tiempo, el chorro está así. Después de cierto tiempo, el chorro es así, ¿cierto? Entonces yo les digo, ¿será que este caudal es constante en el tiempo o es variable? Variable. Es variable en el tiempo. Se va a acabar. Se va acabando hasta que te meas la mano. Cuando ya estás muy peado, a veces llega la mano. Esto es en un tiempo 1, este es en un tiempo 2 y este es en un tiempo 3. Aquí el caudal está variando en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Él en el espacio no está variando. Porque aquí el caudal digamos digamos que es 6. Aquí el caudal sigue siendo 6 en este punto. En el mismo tubo de flujo sigue siendo 6. Y aquí ya no es 6, aquí digamos que es 3. Pero ¿qué pasa? Que en este punto también es 3, en este punto también es 3. Entonces, fíjate que dos valores diferentes para tiempos diferentes, pero a lo largo del mismo tubo de flujo se conserva. Aquí es 6 en todos los puntos, aquí es 3 en todos los puntos y aquí hay un valor menor que puede ser 1. Sí, eso es bonito, ¿no es entendible eso? Esta ecuación que A por B es constante tiene una consecuencia que es muy importante tenerla en cuenta y es la siguiente. Es la siguiente. Profe, disculpe, ¿Sí? cuando le pones un número, se está refiriendo a la rapidez, ¿cierto? Me estoy refiriendo a digamos que son 6 centímetros cúbicos por segundo. Ese 6 es el caudal. Puede ser 6 centímetros cúbicos por segundo que pasan por ahí. Y es el mismo en todos los puntos. Ese sería el caudal. Solo pongo un número nada más porque estoy ilustrando la magnitud. Por lo que estoy ilustrando, no coloco unidades. Bueno, si A por B es constante, eso quiere decir que donde el área se reduce, la velocidad aumenta. Y eso usted lo ve en la vida diaria a cada rato. Usted coloca el dedo sobre la manguera, sobre la abertura de la manguera. Usted reduce el área y usted enseguida ve que la velocidad aumenta. Eso lo vivimos a diario. Donde el área se reduce, la velocidad aumenta. Y eso es consecuencia de la ecuación de continuidad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Ya sabe que me tienen que entregar los apuntes. Vamos a colocar. Tengo una duda. Sí, señor. Ahí usted hace énfasis en que el fluido tiene que ser incomprensible. Sí. O sea, que da igual lo viscoso que sea, da igual que sea rotacional, da igual que
que no sea de flujo estable. Oye, ustedes hoy están haciendo preguntas bacanas, ¿sabes? Exactamente. A usted no le importa el tipo de fluido. Solamente tiene que ser incompresible. Es la única condición para que se cumpla. Sea viscoso, sea ideal, tiene que cumplirse. Muy buena pregunta. Bueno, vamos este es grupo 3 de Ingeniería de Sistemas, ¿verdad? Sí, profe, creo que sí. Vamos a dejar la tarea. ¿Hasta cuándo fue que yo dije, compañero? Hasta la medianoche, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a colocar aquí. Este fin de semana voy a dedicarme a calificar esas tareas a ver qué tanto están apuntando. Apuntes de la clase del 08/10/2021. Vamos a copiar 500 puntos. Eso, sí, hasta mañana a medianoche se los voy a dejar para el estudiante que le quede más. No voy a permitir entregas con retraso. Hasta mañana a medianoche. Listo, ahora voy a crearla en el grupo 3, que no es de Ingeniería de Sistemas. También les voy a dar, yo voy a descargar el video. Bueno, yo grabé uno en OBS, yo voy a descargar el que grabé de OBS y lo voy a montar allá. Grupo 3 se me perdió, aquí está grupo 3. Grupo 3, aquí tareas. Vamos a colocarle la nueva tarea. Apuntes de la clase de 08/10/500. Listo. Editar. Entonces, asignar. Listo. Vamos a tener la grabación aquí.